Tengan ustedes buenas noches. Estamos reunidos acá para poder estudiar la palabra de Dios nuevamente en un día viernes, ya comenzando el sábado, bastante caluroso, pero bueno, reunidos para poder estudiar, gracias a Dios, la clase número 19 de la serie que está titulada La lluvia tardía y que se llama Los tiempos de la lluvia tardía, segunda parte. Este bloque se llama clase número 19, Los tiempos de la lluvia tardía, segunda parte. Para los hermanos que nos están acompañando por primera vez, hacemos un repaso y decimos que una lluvia espiritual tiene tres fases. Tiene tres fases, ¿sí? Fase de hierba, fase de espiga y fase de fruto lleno en la espiga. Entonces nosotros habíamos dicho de que la tercera fase del crecimiento cristiano es la potencia del Espíritu Santo. Entonces, y que así como en la lluvia temprana de la iglesia cristiana, en la historia cristiana, en la dispensación cristiana, había caído en diferentes fases, en diferentes momentos de la iglesia apostólica cristiana de la primera centuria, había caído en diferentes momentos, así también en el tiempo del fin, la lluvia tardía o potencia del Espíritu Santo va a caer en diferentes momentos. Habiendo hecho esa introducción, y para que no me sigan mirando raro, no me olvidé de la oración, ya oramos, ¿sí? Pero quiero terminar de hacer esta salvedad. Así como en la lluvia temprana, en la iglesia cristiana, queridos hermanos, la lluvia temprana como potencia del Espíritu Santo cayó, hermanos, en diferentes momentos según los designios divinos, debemos tener cuidado porque no se entiende bien este tema. Entonces, en la potencia de la lluvia tardía o tercera fase, el Espíritu Santo también va a caer en diferentes tiempos y maneras según Dios lo haya decidido, según Dios lo decida. Eso para las personas que nos están acompañando por primera vez, estamos estudiando los tiempos de la lluvia tardía. Porque así como había los tiempos de la lluvia temprana, así también ahora estamos viendo los tiempos de la lluvia tardía. Con esa salvedad hecha, hermanos, y habiendo hecho esta introducción para las personas que nos están acompañando ahora, ¿qué les parece si nos ponemos de rodillas para orar, para invocar la presencia de Dios? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este momento que estamos aquí reunidos para estudiar tu santa palabra. Querido Dios, te pedimos por favor concentración en el estudio bíblico. Te pedimos por favor que tu Espíritu Santo y tus santos ángeles nos estén acompañando y que salga lo mejor posible este estudio, Señor, y las grabaciones. Quédate con nosotros y bendice a los miles de hermanos que nos puedan estar viendo tanto en directo como en diferido. Perdona nuestros pecados y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, vamos a ver, hermanos, si podemos continuar viendo la clase de hoy. Clase número 19, hermanos. Los tiempos de la lluvia tardía, segunda parte. Entonces, ¿han entendido, queridos hermanos, dónde está la dificultad de mucha gente que no logra entender estas cosas? Mucha gente cree, hermanos, mucha gente creía, ¿verdad?, de que la potencia del Espíritu Santo en la lluvia tardía iba a caer así nomás, cham, y ya está. Que iba a caer así nomás y ya está. Y habíamos visto que la potencia del Espíritu Santo en la lluvia tardía en la iglesia adventista del séptimo día es tan solo la tercera fase. Hay otras dos fases que ya se han dado. Hoy en día se está derramando la primera y la segunda fase de la lluvia tardía. La lluvia tardía ya está descendiendo. Para los hermanos que vienen estudiando conmigo hace tiempo, vamos viendo que la lluvia tardía ya está descendiendo, pero en la primera y segunda fase.
Falta la tercera fase, que es la fase de potencia y poder del Espíritu Santo, que es lo que nos honrará para poder trastornar el mundo y conquistar el mundo con el mensaje del Evangelio. Ora acepten, ora dejen de aceptar. Pero de que arrasaremos el mundo con la lluvia tardía, eso es algo tremendo. Y van a ver, queridos hermanos, que a medida que vayamos avanzando en las clases posteriores, van a ver incluso cómo va a ser la lluvia tardía. Yo después les voy a mostrar todo lo que va a pasar en la lluvia tardía, hermanos. Pero antes, hermanos, de empezar a ver esta clase, vamos a Marcos 4, 26 al 29, que es nuestro texto con el cual nos estamos manejando. Vamos rapidito a Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. En Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29 dice lo siguiente, pero antes de leerlo, ustedes me acompañan al pizarrón y pasa esto, hermanos. Tenemos las tres fases, noten. Tenemos las tres fases. Aquí tenemos, hermanos, la primera fase. Tenemos la segunda fase y tenemos la tercera fase. Esta es la fase de hierba, esta es la fase de espiga y esta es la fase de grano lleno en la espiga. No se olviden de estas tres fases, hermanos, porque a pesar del clima, a pesar del calor, a pesar de las pruebas, a pesar de las desilusiones, a pesar de la oposición, a pesar de los problemas, a pesar de todo, hermanos, estamos reunidos para estudiar algo que mucha gente no entiende. Y si bien es cierto, yo he venido a ustedes enseñándole las tres fases, me he quedado anonadado con una cita, hermanos, que la vengo leyendo hace tiempo junto con ustedes y ustedes no se han dado cuenta de algo, hermano. Hoy salté en una pata. Salté de contento al ver la gloria de la Biblia y del espíritu de profecía. Y es impresionante, hermanos, he quedado anonadado con lo que dice el espíritu de profecía con respecto a esto. Noten, esto es el comienzo. Entonces pongo acá, yo miren. El comienzo. Esto es el crecimiento, ¿verdad? Sí. A cada paso. A cada paso, crecimiento a cada paso de la vida cristiana. Y acá tenemos la tercera fase al final. Esta tercera fase, que es grano lleno en la espiga, esta tercera fase, que es grano lleno en la espiga, es la potencia del Espíritu Santo. Y hermanos, nosotros estamos reunidos hoy para estudiar. Este estudio va a ser un poco largo, pero es impresionante, hermanos. Yo me gozo en la perfecta armonía que hay en la Biblia y el espíritu de profecía con lo que dice, y pensar que hay gente que no ha discernido esto y por lo tanto está en peligro su alma. Hermanos, yo les hago una pregunta. Les hago una pregunta, queridos hermanos. ¿Los que no han recibido la primera y segunda fase de la lluvia tardía van a recibir la tercera fase? No. Y por eso es que ahora nos alarmamos más todavía en esta noche, porque sabemos concienzudamente que la mayoría de la iglesia no está recibiendo ni la primera ni la segunda fase. Y menos todavía para que reciban la tercera fase. Pero ahora bien, habiendo entendido eso, hermanos, por favor repasemos en Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Decía más, así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe. ¿Sí? Porque de suyo, y noten hermanos, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba. Noten, aquí está la primera fase, noten. Sí. Primera fase. Entonces dice, primero hierba, luego espiga, y después
grano lleno en la espiga. Y después viene la cuarta fase, que es la siega, que es el fin del tiempo de gracia con la segunda venida de Cristo. Y cuando el fruto fuere producido y maduro, quiere decir, luego se mete la hoz porque la siega es llegada. Entonces resulta que yo a ustedes les he venido enseñando en todas estas clases anteriores las tres fases de una lluvia espiritual de manera genérica, las tres fases de una lluvia espiritual a nivel histórico en la era apostólica y las tres fases de una lluvia espiritual en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y nosotros en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, si realmente somos sinceros, si realmente somos humildes, si tenemos la buena voluntad de buscar a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, estamos recibiendo la primera fase cuando nos hemos convertido y se produjo el brote. Y de ahí pasamos a la segunda fase de espiga y crecimiento. Pero qué triste es que hay gente que nunca ha crecido en la vida cristiana en la fase de espiga. Y hay otros que peor todavía, ni siquiera se han convertido, por lo tanto no ha brotado la semilla, ni siquiera se han convertido, por lo tanto ni siquiera ha brotado la semilla para que forme hierba. Pero los que son realmente sinceros ya están en la segunda fase, porque la primera fase ya se ha cumplido cuando se convirtieron, se bautizaron y entraron a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O quizás se convirtieron un poquito después del bautismo, puede también darse. Lo bautizaron formalmente y lo metieron al agua así porque así nomás, pero después, si son sinceros, se convierten al tiempito y ya entran a la segunda fase sincera de crecimiento. Y ese crecimiento cristiano dura toda la vida o dura en el tiempo del fin hasta que venga la ley dominical. Pero vuelvo al versículo 28. En Marcos 4, 28 dice así: porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, dice, y luego luego espiga y después grano lleno en la espiga. Ahí están las tres fases, hermanos. Y resulta que yo los he molestado con estas tres fases a ustedes. Pero es impresionante cómo el espíritu de profecía las describe a las tres fases. Y es impresionante, y hermanos, yo no pensé esto, pero es impresionante cómo Elena de White le llama a la tercera fase la fase de la lluvia tardía, que perfecciona, trae perfección y llena la espiga de fruto. Vamos a leer en Testimonios para los Ministros, página 507 y 508. Yo la vivía leyendo, hermanos, pero no me daba cuenta. En la página 507 y 508, yo les pido por favor que nos gocemos acá, porque hay muchos que creen que yo interpreto a mi manera o que interpreto como quiero. Y bueno, uno reniega, hermanos, ¿no? Dice así: dice así, queridos hermanos. Presten atención. En ningún momento de nuestra experiencia podemos prescindir de la ayuda que nos capacitó para comenzar. Las bendiciones recibidas en ocasión de la lluvia temprana no son necesarias hasta el mismo fin. Sin embargo, no bastan por sí solas. Y ahora noten, queridos hermanos, por favor. Al mismo tiempo que atesoramos las bendiciones de la lluvia temprana, no debemos perder de vista, por otra parte, el hecho de que sin la lluvia tardía, que llena la espiga y madura el grano, ¿cómo? ¿Cómo? Y hermanos, ¿qué sería para nosotros lluvia temprana? Y aquí me quiero detener a profundizar, porque no he explicado esto en las clases anteriores. A lluvia temprana le podemos llamar a dos cosas. Primero, al residuo que queda de la era apostólica que llega hasta nosotros. Pero dentro de la iglesia adventista, dentro de la historia de la iglesia de la Odisea y de la iglesia adventista, ¿cuál sería la lluvia temprana para nosotros? La primera fase
y la segunda fase de la historia de la Iglesia Adventista, que ya la hemos explicado la clase anterior. Desde 1844 en adelante, para la historia de la Iglesia Adventista, hermanos, es la lluvia temprana para nosotros. Toda la verdad bíblica de los pioneros sería la lluvia temprana para nosotros, que nos llega hasta el día de hoy con su respectivo crecimiento histórico de la Iglesia, que sería la espiga. A nivel personal ahora, a nivel personal, la lluvia temprana también sería cuando yo me convertí en el tiempo personal, ya no eclesiástico, ya no a nivel eclesiástico, sino a nivel personal, sería cuando yo me convertí. Esa es la lluvia temprana de la primera fase, y esa lluvia temprana, hermanos, después me hace entrar a la segunda fase, que es la fase de espiga y de crecimiento a nivel personal. ¿Sí? No nos olvidemos que las tres fases de una lluvia espiritual las tenemos a nivel de cada una de las 7 iglesias, a nivel de toda la Iglesia Universal histórica, de estos 2000 años de historia, y a nivel personal. Las tres fases de una lluvia espiritual están en esos tres conceptos. Ahora, la hermana Juárez ahí se estaría refiriendo solamente a la tercera fase, no como bloque de la lluvia tardía. Cuando habla de la lluvia tardía se está refiriendo a la tercera fase. Exactamente, se está refiriendo a la espiga llena de grano, que sería la tercera fase. Y lo vuelvo a leer por si acaso alguien no entiende. Dice así: al mismo tiempo que atesoramos las bendiciones de la lluvia temprana, no debemos perder de vista, por otra parte, el hecho de que sin la lluvia tardía que llena la espiga y madura el grano, chicos, ¿qué va a llenar la espiga y qué va a madurar el grano? La lluvia tardía, que a su vez es la tercera fase, que a su vez es la potencia del Espíritu Santo. Pero hay que saber entender lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu de profecía, porque esto de lluvia, todo esto que habla de lluvia es muy complejo. ¿Por qué? Primero, ¿por qué? A ver, síganme. ¿Por qué? Porque primero, una lluvia espiritual tiene 3 fases, ¿verdad? Sí. Segundo, porque esas 3 fases de la lluvia se dan en cada una de las 7 iglesias, en toda la dispensación cristiana de estos 2000 años más o menos, y a nivel personal. Por eso es que es complejo entender este tema. Pero la hermana White dice que aquí la lluvia tardía es la tercera fase. Se necesita lluvia, se necesita agua, hermanos, para que la semilla germine. Lluvia temprana. Se necesita agua para que la espiga se llene de fruto, lluvia tardía. Pero entre la lluvia temprana y la lluvia tardía hay un periodo de espiga y de crecimiento en la cual también se necesita agua y lluvia, pero ya más tranquilo, porque ¿cómo crecemos nosotros? ¿Crecemos apuradamente o crecemos lentamente? Crecemos lentamente. No podemos ir creciendo a los tumbos, a los tropezones, como si nos empujasen como una locomotora. Pero yo les voy a decir algo, queridos hermanos. Sí se necesita potencia para empezar y para terminar. Se necesita potencia al comienzo y al final. Y ahora, por favor, noten, porque yo me gozo en esto. No debemos perder de vista, por otra parte, el hecho de que sin la lluvia tardía que llena la espiga y madura el grano, la cosecha no estaría lista para la siega y las labores del sembrador habrían sido inútiles. Hermanos queridos, tú no te vas a llenar ahora de grano en la espiga. Tu fruto no va a madurar ahora. ¿Cuándo va a madurar y cuándo se va a llenar? Con la lluvia tardía. Y ahí está el error de muchos hermanos. Aquí viene el terrible error, hermanos, de los perfeccionistas. ¿Saben por qué? Porque ellos creen que pueden lograr la perfección cristiana sin poder del Espíritu Santo. Incluso Cristo, que fue perfecto, ¿tenía potencia del Espíritu Santo? Sí, Él tenía potencia del Espíritu Santo en su humanidad y en su divinidad era Espíritu Santo. Noten que antes de comenzar su ministerio,
Él es bautizado en el año 27, en el mes de octubre, para comenzar su labor ministerial en otoño. Antes de ponerse a hacer cualquier cosa, Cristo es ungido con la potencia del Espíritu Santo. Por eso fue perfecto. Por eso fue perfecto. ¿Y qué pasa con los hermanos que quieren ser perfeccionistas sin la potencia del Espíritu Santo, queridos hermanos? Nosotros vamos a ser perfectos en Cristo, y ya van a ver cuando ataque el perfeccionismo en las próximas clases. Nosotros vamos a ser perfectos en Cristo cuando recibamos la lluvia tardía. Vamos a ser hechos perfectos en Cristo. Esa es una nueva dimensión espiritual que ustedes ni siquiera se imaginan lo que es. Ustedes no se imaginan lo que es vivir la vida espiritual, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu con la potencia del Espíritu Santo. Pero a mí me da pena, ¿no? Porque hay gente que lee mal el espíritu de profecía y lo interpreta peor. Aquí dice clarito que la lluvia tardía es la que llena la espiga y la que madura el grano. Eso es lo que llena la espiga y madura el grano, la tercera fase, la fase de potencia. Pero ¿cómo voy a llegar yo a la tercera fase si no he pasado por la primera fase y la segunda fase? Primera fase, conversión. Segunda fase, proceso de crecimiento sincero con una buena voluntad de ser receptivo a las cosas del Espíritu de Dios. Ahora noten, se necesita lluvia temprana para comenzar, aguaceros para crecer y lluvia tardía para terminar. O sea que se necesita agua en todo momento. Y esa lluvia tardía es la gracia divina del Espíritu. Ahora noten, por favor presten atención. La página 508 de Testimonios para los Ministros dice clarito que la lluvia tardía es la que llena la espiga y madura el grano. ¡Qué hermoso, hermanos! Y por ahí, ¿qué pasa con los grupos separatistas que hablan del perfeccionismo y no entienden nada, hermanos? En fin, ese es otro tema. Ahora noten, miren al pizarrón, por favor. Se necesita agua en la primera fase, agua en la segunda fase, agua en la tercera fase. Y ahora noten, por favor, noten lo que voy a leer. Se necesita gracia divina al comienzo. Se necesita gracia divina a medida que se avanza. Y solo la gracia divina puede completar la obra. Hermanos, es bellísimo esto. ¿No les da ganas de vivir la vida cristiana así, con gracia divina? Nos damos cuenta lo imperfecto que somos, lo incompleto que somos. Y ahora descubrimos que se necesita gracia divina en las tres fases: de hierba, de espiga y de grano lleno en la espiga. Y por eso dice así: se necesita gracia divina al comienzo. Se necesita gracia divina a medida que se avanza. Y se necesita, y solo la gracia divina puede completar la obra. Es impresionante esto, hermanos. No hay lugar para que descansemos en actitud descuidada. Nunca debemos olvidar las amonestaciones de Cristo. Velad en oración, velad en todo tiempo orando. El contacto permanente con los instrumentos divinos es esencial para nuestro progreso. Podemos haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios, pero mediante la oración y la fe debemos tratar de obtener una porción más abundante. No debemos cesar nunca en nuestros esfuerzos. Si no progresamos, si no asumimos una actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad será solamente nuestra. Entonces, queridos hermanos, dejamos bien en claro que lo que dice Marcos 4:28 está avalado por el espíritu de profecía. Gracia divina al comienzo, gracia divina a medida que se avanza,
y gracia divina que completa la obra. Y cuando la completa es porque madura el grano, porque lo perfecciona, porque lo llena la espiga de fruto. Por eso, hermanos, es que ustedes son espigas, y cuando reciban la lluvia tardía, es impresionante cómo se van a llenar de fruto. Es impresionante los dones y las capacidades que van a recibir. Pero eso es para los que ahora están transpirando la camiseta en la primera y segunda fase. No es que de vago así uno va a estar de vago y ocioso y perezoso y cobarde y tímido, como dicen algunos. Mira cómo me cuesta a mí. Yo no lo hago porque me cuesta. Yo no defiendo la verdad porque me cuesta. Yo no hablo porque me cuesta. Si te cuesta, entonces no estás recibiendo la primera y la segunda fase. La tercera fase, hermanos, es para los que realmente transpiraron la camiseta en la primera y segunda fase. Los verdaderos hijos de Dios, los escogidos en todas partes del mundo, tanto hombres como mujeres, avanzan por fe y hacen la obra de Dios aunque les cueste. Aunque les cueste. Pero si tú pones la excusa de que te cuesta, entonces la primera y segunda fase no la estás recibiendo. No hay hierba ni espiga en tu vida. Y por lo tanto no va a haber fruto lleno en la espiga, porque la espiga no existe. Y la espiga no existe porque ni siquiera brotó hierba. Queridos hermanos, es impresionante lo que acabo de mostrar con el espíritu de profecía. Ahora bien, hermanos, no hay que olvidarnos que lo que nos va a preparar a nosotros para la lluvia tardía, ¿qué es el último bloque profético que ya nos prepara para recibir la lluvia tardía o tercera fase? El reavivamiento y la reforma. ¿Y qué es lo que comienza el reavivamiento y la reforma? La ley dominical. La ley dominical o marca de la bestia, hermanos, comienza el reavivamiento y la reforma que nos va llevando por grupos a la recepción de la lluvia tardía. Entonces, ¿cuándo se manifiesta el Espíritu Santo con poder? Cuando surge la ley dominical que genera el reavivamiento y la reforma. Porque es clarito la Biblia. Vamos a Isaías 59, 19. Vamos a Isaías capítulo 59, versículo 19. En Isaías capítulo 59 te muestra de manera genérica cómo en todas las épocas, y más todavía en el tiempo del fin, cuando se manifiesta con poder el Espíritu Santo. En Isaías capítulo 59, versículo 19 dice lo siguiente: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Eso es la lluvia tardía. Primero tiene que surgir un enemigo para que el Espíritu Santo levante bandera contra él, porque si no vivimos tranquilos. A veces en la vida personal cristiana, o en la vida de la iglesia, o en la vida del pueblo de Israel, había tiempos de paz, donde uno gozaba de paz y estaba tranquilo. Pero para que el Espíritu Santo se manifieste con poder, tiene que haber un enemigo, para que él pueda levantar bandera contra él. Una oposición. ¿Y qué va a levantar una oposición contra todos los adventistas en el mundo? La ley dominical. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Entonces, nunca se olviden, ya lo conocen de memoria ustedes, hermanos, a lo que dice Maranata, página 177, que el tiempo de la lluvia tardía es cuando sale la ley dominical, cuando se quiere imponer la marca de la bestia. Entonces, entre la ley dominical y la lluvia tardía hay un pequeño tiempo de mediación que se llama el reavivamiento y la reforma, donde en diferentes partes del mundo, diferentes grupos
comienzan a orar, a reavivarse y a reformarse, y va cayendo el Espíritu Santo sobre ellos en todas partes del globo a medida que se lo va necesitando. ¿Y por qué digo a medida que se lo va necesitando? Presten atención a lo que voy a decir, porque hay mucha gente que sueña, hermanos. ¿Sabían ustedes que Dios no te va a dar el Espíritu Santo así gratis de arriba para que tú andes molestando y haciéndote el milagrero? ¿Sabías eso, hermanos? Dios no da el Espíritu Santo para que uno juegue, como hacen los evangélicos. ¿Han visto que los evangélicos juegan y hacen un teatro y un show? Y no es necesario a veces usar el poder del Espíritu, pero ellos, según ellos lo usan, ellos usan al Espíritu, ellos manejan al Espíritu, ellos hacen que el Espíritu se manifieste cuando a ellos se les da la gana. No, hermanos. Va a ir descendiendo en diferentes partes del globo y en diferentes grupos a medida que se van reavivando y reformando de acuerdo a la presión que va ejerciendo sobre ellos las leyes dominicales. Entonces, queridos hermanos, dejando eso en claro, entre la ley dominical y la lluvia tardía está el reavivamiento y la reforma. Ese reavivamiento y la reforma ya lo explicamos enseguidita. Ya lo toco enseguidita. Pero volvamos a Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículo 19. En Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículo 19 dice lo siguiente. Estaba ahí, hermanos, Pedro con los apóstoles, Pablo y todos los demás. Pedro estaba ahí con los otros que estaban con él, los otros discípulos. Y dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán a medida que se arrepientan y se conviertan, pues que vendrán los tiempos, en plural, los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Y qué casualidad, en la época apostólica, ¿hubo tiempos de refrigerio? ¿O cayó el día de Pentecostés y ahí finalizó todo? No, en la época apostólica hubo tiempos de refrigerio en la medida en que se iban necesitando. Los 120 que estaban en el aposento alto tuvieron que reavivarse y reformarse, convertirse, reavivarse y reformarse, y esperar una fecha de una fiesta judía para que caiga la potencia del Espíritu Santo sobre ellos. Otros ya se habían convertido y la potencia cayó después, o recibieron la potencia por imposición de manos de los apóstoles. Sobre otros, como en la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? La potencia del Espíritu Santo con sus dones cayó mientras oían el sermón. Entonces noten, alguien podría decir, pero qué injusticia. Los discípulos tuvieron que estar con Cristo, soportar todo lo que tuvo que soportar Cristo, después tuvieron que reavivarse, reformarse, esperar una fecha específica para recibir la potencia del Santo, y resulta que los que estaban en casa de Cornelio no han hecho nada, estaban ahí escuchando y de pronto cae la potencia. Qué gratis, ¿no? Qué fácil, ¿no? Los otros tuvieron que súper reavivarse, orar, todo, y resulta que todos los que estaban en casa de Cornelio estaban escuchando nomás, y cayó el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, dice Hechos capítulo 10, que lo hemos leído el otro día, y capítulo 11. ¿Y eso se puede comparar con lo que va a pasar con los obreros de la hora undécima? Claro, pero voy a este punto. Noten cómo el Espíritu Santo y su potencia cae en los tiempos de Dios, como Él quiere, cuando Él quiere, y como Él, donde Él quiere, y como a Él se le ocurre. Entonces yo podría decir, Señor, ¿por qué los discípulos, los 11 discípulos, más Matías, los 12, y todos los otros 120 que estaban ahí, tuvieron que esperar y reavivarse y reformarse y entender las escrituras, pedirse perdón mutuamente y todo eso, y de pronto los que estaban en casa de Cornelio viene la potencia del Espíritu Santo y cae así, gratarola de arriba, porque ellos simplemente estaban escuchando un sermón? ¿Saben por qué pasa eso, hermanos? Primero, porque el Espíritu Santo tiene sus tiempos del refrigerio que cae como Él quiere. Segundo, hermanos, porque
Porque en ese tiempo se daba de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Y después, lo que decía acá Inés, eso se parece también a lo que va a pasar en el tiempo del fin con los obreros de la hora undécima, que son los que al último también van recibiendo después el Espíritu Santo para terminar la obra, para ayudar a terminar la obra, que eso lo vamos a ver más adelante. Eso sí lo vamos a ver más adelante, pero quiero que queden claros estos conceptos porque ese concepto es de clases posteriores ya. Pero ¿a qué voy yo? ¿Hay tiempos de refrigerio en la época apostólica? El Espíritu Santo caía cuando quería y como quería. Y si los tiempos del refrigerio de la época apostólica fueron así, ¿van a ser así en la iglesia adventista del séptimo día? Sí, porque yo ahora te voy a mostrar con el espíritu de profecía que la hermana Huay dice que esos tiempos del refrigerio también se están refiriendo a la iglesia adventista del séptimo día. Y vamos, hermanos, a Conflictos de los Siglos, página 670. Disculpa, ¿y puede ser que ese versículo podría tener doble aplicación? ¿Cuál? El versículo ese de Hechos 3:19, porque después Pedro te dice en el 20 de la segunda venida de Cristo. Muy bien. Estos tiempos del refrigerio son los tiempos de refrigerio de la iglesia apostólica, la iglesia de Éfeso, y los tiempos de refrigerio de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué? Primero, porque la iglesia cristiana es una sola. Y Dios toma la iglesia en su comienzo y en su final. Entonces de ahí viene el versículo 20 que dice: y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Y lo envió en la iglesia apostólica Jesucristo? No. ¿Cuándo lo va a enviar? En el tiempo del fin, en la iglesia adventista del séptimo día, en los tiempos de la iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, está abarcando la iglesia de Éfeso, primera iglesia, y la iglesia de la Odisea, séptima iglesia. Hay una ciencia que nos está mostrando acá el apóstol, porque dice: y enviará a Jesucristo, lo cual nos lleva directamente al tiempo del fin. Por lo tanto, estos tiempos del refrigerio también se aplican al tiempo del fin, y leemos Conflicto de los Siglos, página 670. En Conflicto de los Siglos, página 670. 670 dice así, mis queridos hermanos: la gran obra de evangelización no terminará con menos manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volver a cumplirse en tiempo de la lluvia tardía al fin de dicho ministerio. Esos son los tiempos del refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Hechos 3, 19 y 20. Esos son los tiempos. Estos son los tiempos del refrigerio en los cuales estaba pensando el apóstol Pedro. Pedro habló como tenía potencia del Espíritu Santo, como tenía inspiración del Espíritu Santo, y como estaba dando un dato profético y abarcante, nos abarcó también a nosotros. ¿Sí? Y dice acá, hermanos: vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra, se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y señales y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Apocalipsis 13:13. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los tiempos del refrigerio, según Conflicto de los Siglos 670,
se aplica al tiempo del fin. Hubo tiempos de refrigerio en la iglesia apostólica, también hay tiempos de refrigerio en la iglesia adventista del séptimo día. Lo que pasó en la iglesia apostólica se vuelve a cumplir en la iglesia adventista del séptimo día de acuerdo a las necesidades que tenga la iglesia en ese tiempo. Porque Dios no da el Espíritu Santo para que uno juegue, para que uno lo use como quiera, no. Da de acuerdo a las necesidades. El Espíritu Santo no se sujeta al hombre. El hombre debe sujetarse al Espíritu de Dios y hacer lo que el Espíritu le diga. Dice Pablo, yo quise ir a predicar por allá, dice en el libro de Hechos, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Se entendió o no se entendió? Pablo quería ir a predicar para allá, quería ir para allá, quería hacer esto, quería hacer lo otro, pero el Espíritu Santo no lo dejaba. Y después dice otra cita, el Espíritu Santo se lo prohibió. Una cita dice, no se lo permitió. Otra cita dice, el Espíritu Santo se lo prohibió. El Espíritu Santo no permite a veces, y el Espíritu Santo a veces prohíbe, pero de ninguna forma es como hacen los evangélicos ahí en YouTube, en internet, en video, en filmaciones, donde ellos hacen lo que quieren con el Espíritu Santo. Qué distinta que era la experiencia de los apóstoles a la de la apostasía de los predicadores evangélicos. Muy distinta. ¿Y qué, hermanos? ¿Ahora me van a torturar por decir la verdad? ¿Me van a perseguir por decir la verdad? ¿Que me van a querer matar porque digo lo que es? Los apóstoles, con mucho temor de Dios, se sujetaban a lo que el Espíritu mandaba. El Espíritu mandaba. Pero en las iglesias evangélicas de hoy, los ministros mandan al Espíritu. Bueno. Entonces, hermanos, vamos entendiendo que esos tiempos del refrigerio se refieren ahora. Entonces, por lógica teológica y por comparación de fundamento con fundamento, sabemos de que como fue el tipo, será el antitipo. Y va redondeando más estos conceptos para que los entendamos mejor. Pero cuando salga la ley dominical, eso generará el reavivamiento y la reforma para que recibamos la lluvia tardía. Y a medida que se vaya dando el reavivamiento y la reforma en diferentes grupos en todo el mundo, adentro de la iglesia adventista del séptimo día, en el seno de la iglesia adventista del séptimo día, van a ir recibiendo el Espíritu Santo de acuerdo a la necesidad. Digamos que nosotros somos un grupo y sale la ley dominical. Y necesitamos convencer a unas personas de allá de la esquina que están curiosas y tienen deseo de saber. Entonces el Espíritu Santo nos dará don de ciencia, de sabiduría para convencer a esa gente. Si después vemos que allá a 2 cuadras hay enfermos, el Espíritu Santo nos irá capacitando para que, hermanos, reciban los dones para ir a sanar enfermos, de acuerdo a las necesidades. Pero ningún cristiano tiene todos los dones del Espíritu Santo, a menos que sea un super líder, como van a ser los 144.000, que eso sí tienen casi todos. Pablo no tenía todos los dones del Espíritu Santo, pero tenía casi todos. El único que tuvo todos los dones del Espíritu fue Cristo. Y hay muchos que ni los usó, porque no era necesario ni era el tiempo, pero tenía todos los dones del Espíritu. Y en los 144.000 va a haber mujeres, ¿no? Entre los 144.000 no son literales los 144.000 y son varones. Yo he leído que Elena White nombra una mujer en un libro y ella le dice, vi que la señora tal formaba parte de los 144.000. Claro, pero ese es otro tema, después lo explicamos. Entonces, chicos, en diferentes grupos, entonces el tema es el reavivamiento y la reforma. Porque de acuerdo al tiempo en que nos reavivemos y reformemos, va a ir descendiendo el Espíritu Santo de acuerdo a las necesidades de cada grupo. ¿Y por qué digo grupo, hermanos? Ya no hablo de congregación. ¿Saben por qué hablo de grupos? Porque cuando salga la ley dominical, nos van a cerrar las iglesias, nos van a cerrar las congregaciones, nos van a impedir
¿Ustedes creen que cuando venga la ley dominical vamos a estar en la iglesia central o en la iglesia de Villalén, todos muy contentos nosotros con el culto? No, hermanos. No, quedan grupos pequeños. Entonces, en el reavivamiento y la reforma, los diferentes grupos se van a ir reavivando y reformando. Y de esa manera, hermanos, de esa manera, de acuerdo a las necesidades de cada grupo, de acuerdo a las necesidades de la iglesia, de acuerdo a las necesidades de las almas, el Espíritu Santo se irá manifestando. Por lo tanto, lo que estoy haciendo en esta clase 19 es demostrarte que los tiempos de la lluvia tardía en la Iglesia Adventista del Séptimo Día se va dando en periodos. Se va dando en periodos. Y que se va a respetar la fecha de la lluvia tardía, que era mayo, junio y julio. Va a empezar a caer en cualquier momento, empieza a caer en cualquier momento de mayo, junio y julio. Empieza a caer. Porque la lluvia tardía cae en esa fecha, en esa estación, mayo, junio y julio. En mayo, en junio y en julio. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar con esto? No podemos decir, capaz que nos reavivamos ahora y mañana cae la lluvia tardía. No, porque faltan muchas cosas proféticas que se tienen que cumplir y se tiene que respetar el tiempo en que cae la lluvia tardía. Mayo, junio y julio. Ahora, los estudiosos hacen mucho hincapié en junio, ¿sí? En junio. Ahora bien, retomando el tema de esta clase, hermanos, cuando venga el tiempo del reavivamiento y la reforma, los que no han recibido la primera y segunda fase, ¿van a recibir la tercera? No, porque habíamos sacado el ejemplo la clase pasada de que, ¿se acuerdan cuando hablé de los que habían estado con Cristo durante todo el tiempo de Cristo? Iban a poder recibir en la época apostólica la potencia del Espíritu Santo porque habían estado con Él. Fíjense, Juan capítulo 15, versículos 26 y 27. En Juan capítulo 15, versículos 26 y 27, muestra que en la iglesia apostólica, históricamente hablando, iban a recibir la tercera fase del Espíritu los que ya tenían la primera y segunda fase. Noten. En Juan capítulo 15, versículos 26 y 27 dice lo siguiente: Empero cuando viniere el Consolador, está hablando acá de la tercera fase, que era la potencia del Espíritu para los apóstoles. Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Habían soportado, hermanos, el periodo de crecimiento. Había brotado la hierba con Cristo y había crecido la espiga con Cristo. No se habían apartado. Habían pasado por la primera y segunda fase, por lo tanto ya estaban listos para la tercera. Pero hay de aquellos en los cuales no han tenido la experiencia de la primera y segunda fase. Pobrecitos de ellos. Pobrecitos de aquellos hermanos de que pierden el tiempo, hermanos. Y no se da la primera ni la segunda fase en ellos, pero ellos están creídos que el poder del Espíritu va a descender así nomás de fácil y de gratis, de balde sobre ellos, muy gratis. Queridos hermanos, estamos viendo en esta clase, redondeando, que los tiempos del refrigerio en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuando descienda la potencia del Espíritu Santo, también se va a dar en periodos en diferentes partes de la tierra, de acuerdo a los designios divinos y de acuerdo a las necesidades de la Iglesia y de las almas. Por eso leo, hermanos, Eventos Finales, página 41. Eventos Finales, página 41. Dice la página 41, hermanos. A ustedes quizás no les dé esa página, pero no importa. Ustedes buscan el capítulo y ya está.
Ustedes buscan el capítulo 7 de Eventos Finales. En el libro de Eventos Finales, en el capítulo 7, hay un título que se llama La lluvia tardía. Entonces, hermanos, dice lo siguiente. Esto es impresionante, ¿no? Dice así, hermanos, noten. El primer premio a la obediencia es la vida eterna. Pero el ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14, 26. Esta es la obra del Espíritu Santo. El Consolador se revelará, no en una forma específica o precisa que el hombre pueda distinguir, sino según el orden de Dios, en tiempos y maneras inesperados que honrarán su propio nombre. ¿Qué tal? ¿Desciende en un solo día y ya está? No, dice así. El Consolador se revelará, no en una forma específica o precisa que el hombre pueda distinguir, sino según el orden de Dios, en tiempos y maneras inesperados que honrarán su propio nombre. ¿Por qué? Porque había hermanos que decían, ay, ¿será que el Espíritu Santo va a descender como en el Pentecostés, que va a haber un viento, van a descender lenguas de fuego sobre cada uno? ¿Será así? No sabemos. Algunos capaz que lo están esperando así y no va a ser así, capaz, no sé, nadie sabe. Si no, la hermana Joy hubiera dicho, sí, va a ser como en el día de Pentecostés y ya está. Viento, recio viento, lenguas de fuego, hablamos en lengua y ya está. Pero no sabemos. Y ahí está el error, porque mucha gente se levantará contra la lluvia tardía, porque van a decir, mirá, Inés, Mimi, Bernardo, María José, Rogelio, no la han recibido como en el Pentecostés. Ha venido de otra forma inesperada que nosotros no distinguimos. Ha venido de otra forma que nosotros no esperábamos. No, entonces están equivocados. Si no desciende como nosotros esperábamos, entonces no tienen el Espíritu, hay que hacerle la contra, hay que hacerle la guerra. Pero ¿y qué pasa si Dios quiere que caiga el Espíritu Santo sobre Inés de una forma inesperada que el hombre común de la iglesia adventista no puede distinguir? O María José, Rogelio, Bernardo, María Silvia, Luis Arauz, quien sea que están acá estudiando, cualquiera. Porque había hermanos que me decían, no, va a descender como en el Pentecostés, va a haber un recio viento, van a aparecer lenguas de fuego y ya está. Entonces, ¿por qué la hermana Huay escribe así? Noten, el Consolador se revelará no en una forma específica o precisa que el hombre pueda distinguir, sino según el orden de Dios, en tiempos del refrigerio, en tiempos, no en un solo momento, no en un solo tiempo, en tiempos y maneras inesperados que honrarán su propio nombre. ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué creen ustedes que ya hay hombres y mujeres que están recibiendo la lluvia tardía en su primera y segunda fase y no son reconocidos por la mayoría de la iglesia? ¿No será que el pastor Ted Wilson, nuestro presidente, está queriendo hacer las cosas bien y nadie sabe y nadie distingue y lo odian y lo tratan mal? Y cuando él dice, no debemos ordenar a la mujer como pastora y todo lo demás, lo odian y no lo quieren y le hacen la contra, y las diferentes asociaciones y uniones de la iglesia mundial se han rebelado contra el pastor Ted Wilson y muchos otros que no están de acuerdo con la apostasía de la ordenación de la mujer al pastorado. ¿No será que el pastor Ted Wilson y muchos otros ya están recibiendo la primera y segunda fase porque están valorando los rayos de luz que caen sobre ellos y no reconocen? Y si no reconocen la primera y segunda fase del Espíritu, ¿qué van a reconocer la tercera?
Ahora se dan cuenta por qué hay hombres y mujeres consagrados que tienen el Espíritu de Dios y están recibiendo la primera y segunda fase y no son reconocidos por la mayoría de la iglesia local o mundial. El Consolador se revelará. Se revelará, hermanos. No en una forma precisa o específica que el hombre pueda distinguir, sino en tiempos y maneras inesperados. Va a ser inesperado, hermanos, para la iglesia. Inesperado. Va a haber hermanos que van a estar recibiendo la potencia, y para los que no están preparados va a ser inesperado que fulano de tal tenga el Espíritu Santo, porque nunca han seguido al paso con la luz en la primera y segunda fase, por lo tanto no pueden reconocer la tercera. Como no han seguido en el crecimiento de la primera y segunda fase, no pueden continuar en el crecimiento de la tercera. Queridos hermanos, el Espíritu Santo no desciende en un solo tiempo. ¿Cómo dice la hermana Juay? En tiempos y maneras. En tiempos y maneras. En tiempos y maneras y en tiempos y maneras. Con eso, hermanos, va cerrando un poco más la idea del descenso de la potencia del Espíritu Santo. Cuando comience el reavivamiento y la reforma, a medida que los diferentes grupos se van reavivando y reformando, van recibiendo el Espíritu Santo en tiempos y maneras que honrarán su propio nombre. Yo me acuerdo que por ahí escuchaba cada novela, hermanos. Ahí vamos a estar todos juntitos así, sin ley dominical, sin persecución, sin nada, y vamos a recibir la lluvia tardía y ya está. O algunos son tan cómodos que creen que los ángeles les van a venir a avisar cuándo va a descender la lluvia tardía y ya está. Y que va a descender en un solo día y que va a haber lengua de fuego y ya está. Escuché cada novela, hermanos. Por eso es que la mayoría de la iglesia adventista no reconocerá las manifestaciones de la lluvia tardía y se opondrá a la lluvia tardía. Y ese es un concepto que en las próximas clases lo vamos a desarrollar mucho más, hermanos. Entonces, cae en tiempos. La lluvia tardía va a ir cayendo en el proceso del reavivamiento y la reforma para los que están adentro de la iglesia. Y también va a caer en un proceso para los que están afuera de la iglesia y se van convirtiendo. Tanto para los que ya están adentro y se tienen que reavivar y reformar, la lluvia tardía caerá en un proceso. Y para los que se vayan convirtiendo afuera también irá descendiendo en un proceso. Tanto para los de adentro como para los de afuera que se conviertan, descenderá en un proceso. Nada más que ahora, por supuesto, estábamos haciendo hincapié en los que están adentro de la iglesia adventista. Por eso es que dice Testimonios para los Ministros, página 507. Noten Testimonios para los Ministros, página 507. En Testimonios para los Ministros, página 507, dice así. Y noten cómo en la cita que yo voy a leer muestran que la lluvia tardía va a ser un proceso. Muchos, en gran medida, chicos, muchos, en gran medida han dejado de recibir la lluvia temprana. Pobrecitos. Sí. Muchos en gran medida han dejado de recibir la lluvia temprana. No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto para ellos por medio de ella. Esperan que la deficiencia sea suplida por la lluvia tardía. Cuando se conceda la gracia en forma abundante y rica, gracia divina, se proponen abrir sus corazones para recibirla. Como me decían algunos, cuando descienda la lluvia tardía la recibimos y ya está. Qué lindo, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Qué bonito. Noten, hermanos, noten lo que hacen estos cristianos pícaros. Cuando se conceda la gracia en forma abundante y rica, se proponen abrir sus corazones para recibirla recién ahí. Qué vagos que son, qué cómodos que son, qué indolentes que son, ¿no? Cuando desciende recién quieren abrir los corazones. Realmente están pasados de pícaros estos cristianos.
yo conozco varios, están cometiendo una terrible equivocación. Terrible equivocación. La obra que Dios ha comenzado en el corazón humano al darle su luz y conocimiento debe progresar continuamente. Todo individuo debe ser consciente de su propia necesidad. El corazón debe estar exento de contaminación y limpio para que en él more el espíritu. Por medio de la confesión y el abandono del pecado, por medio de la oración ferviente y la consagración a Dios, los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La misma obra, solo que en mayor medida, debe realizarse ahora. En aquel entonces, el instrumento humano solo tenía que pedir la bendición y esperar que el Señor perfeccionara la obra concerniente a él. Es Dios quien comienza la obra y la terminará perfeccionando al hombre en Cristo Jesús. Ahora noten, pero no debe descuidarse la gracia representada por la lluvia temprana. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán mayor luz. ¿Cómo? Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán mayor luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. Entonces, resumiendo, no lo reconoceremos, no lo percibiremos y no lo recibiremos. Testimonios para los ministros, página 507. ¿Se imaginan lo que les va a pasar a la mayoría, hermanos? Dice así: la mayoría de la iglesia adventista no lo reconocerá, no lo percibirá y no lo recibirá. Y noten cómo aquí te demuestra otra vez más que la lluvia tardía va a estar cayendo en un proceso, porque dice: podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. No dice, y se derramó y no nos dimos cuenta. No, podrá estar derramándose. Proceso. Ese proceso del descenso de la lluvia tardía en potencia para los que están adentro de la iglesia adventista, del séptimo día, se da durante el tiempo del reavivamiento y la reforma. Por eso, hermanos, es que la hermana White dice en Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 425, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 425, dice ella así. Noten lo que dice ella, hermanos. 425 dice así, hermanos: no tengo un tiempo específico del cual hablar sobre cuando suceda el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y por qué, hermanos, ella escribe esto? ¿Porque va a descender en un tiempo específico? ¿Va a descender en un tiempo específico que el hombre pueda delinear y distinguir? No. Por eso es que la hermana White escribió correctamente. Dice ella: no tengo un tiempo específico del cual hablar cuando suceda el derramamiento del Espíritu Santo, cuando el ángel poderoso descienda del cielo y se una con el tercer ángel en la terminación de la obra para este mundo. Mi mensaje es que nuestra única seguridad radica en estar listos para el refrigerio celestial, teniendo nuestras lámparas preparadas y ardiendo. ¿Se entiende o no se entiende, hermanos? Porque no hay un tiempo específico, sino que va a descender en tiempos y maneras
que honrarán su propio nombre. Continuando con esto, hermanos, ¿cómo más voy a demostrar yo en esta clase? ¿Cómo más voy a demostrar yo en esta clase que la lluvia tardía no cae en un solo momento, sino que cae en tiempos, en un tiempo de proceso, en tiempos de refrigerio, en tiempos de designio divino? ¿Quieren que les muestre? Eventos de los últimos días, página 192. Eventos de los últimos días, página 192. Por eso es que esto es un poquito largo, hermanos. Tomen nota de esto, hermanos, porque después van a tener que enseñar con hermanos que a veces quieren conversar de estos temas y no tienen idea, y cometen errores crasos. ¿Qué va a pasar cuando salga la ley dominical? Bueno, aquí dice, hermanos, aquí habla lo que decía también Testimonio para los Ministros. Yo la leo de acá. Bueno, ¿qué decía Testimonios para los Ministros? Podemos haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios, pero mediante la oración y la fe debemos tratar de obtener una porción más abundante. No debemos cesar nunca en nuestros esfuerzos. Si no progresamos, si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad será solamente nuestra. Pero ahora presten atención. Las convocaciones de la iglesia, tales como las asambleas generales, las reuniones de la iglesia local y todas las oportunidades en que se trabaja personalmente por las almas, son las ocasiones señaladas por Dios para dar la lluvia temprana y la tardía. Ustedes que están reunidos acá ahora, hermanos, que esta es una ocasión en la cual se trabaja en favor de las almas. Esta es una ocasión, una de las tantas ocasiones señaladas por Dios para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía. Sí. ¿Y qué dice? ¿Que es una sola ocasión o que son ocasiones? Proceso, hermanos. Te está mostrando un proceso, ocasiones. No un solo tiempo, no una sola ocasión, sino tiempos, ocasiones. Aquí te muestra también que la lluvia temprana como la tardía descenderá en tiempos y ocasiones, señaladas por Dios. Noten, las convocaciones de la iglesia, tales como las asambleas generales, las reuniones de la iglesia local y todas las oportunidades en que se trabaja personalmente por las almas, son las ocasiones señaladas por Dios para dar la lluvia temprana y la tardía. O sea, que tanto la lluvia temprana como la tardía también son ocasiones dadas por Dios para dar la lluvia tardía y la temprana y la tardía y la temprana, las dos. Por eso, hermanos, los grupos separatistas cometen un terrible error al despreciar la iglesia adventista del séptimo día. ¿Se entendió o no se entendió? Clarito. Bueno, si seguimos leyendo, vamos a leer otra cosita, hermanos. Otra cosita. Eventos de los últimos días, páginas 143 y 144. Eventos de los últimos días, página 143 y 144. ¿Qué va a pasar cuando salga la ley dominical? ¿Comienza o no comienza el reavivamiento y la reforma? Noten. Claro que sí, noten. Voy a tratar de contestar a su pregunta sobre lo que deberá hacer en caso de que las leyes dominicales sean sancionadas. Hablaré conforme a la luz que el Señor me diera cuando esperábamos una crisis análoga a la que parece confrontarse ahora.
En una palabra, en los tiempos de la hermana Huay hubo diferentes oportunidades en que casi estalla la ley dominical. Y lo que ella aconseja ahí es lo que tenemos que hacer cuando surja. Dice así: cuando el mundo, impulsado por una fuerza infernal, quiera hacer obligatoria la observancia del domingo, los adventistas del séptimo día deberán dar prueba de sabiduría, abstenerse de hacer trabajos comunes en domingo y dedicar ese día al trabajo misionero. Qué lindo, ¿no? Y ahí lo goleamos al diablo. Lo goleamos al diablo y salimos chochos y contentos de hacer, y le metemos un gol al diablo. Y como nosotros queremos ser consagrados, vamos a hacer el sábado más el domingo. Y tenemos todo el fin de semana para salvar las almas. 2 días. Bueno. Noten, hermanos, desafiar las leyes dominicales no haría más que fortalecer el espíritu perseguidor de los fanáticos. Repito, desafiar las leyes dominicales no haría más que fortalecer el espíritu perseguidor de los fanáticos que se esfuerzan por hacerlas cumplir o ejecutar. No les deis ocasión de llamaros violadores de las leyes. No se recibe la marca de la bestia por manifestar prudencia al conservar la paz, absteniéndose del trabajo que ofende y consagrándose a una obra de las más importantes. No se recibe la marca de la bestia por eso. Los grupos separatistas dicen que sí. Bueno, el domingo puede dedicarse a diversas actividades que lograrán mucho resultado para Dios. Pueden celebrarse reuniones al aire libre y en las casas particulares. Puede trabajarse de casa en casa. Los que escriben pueden en aquel día redactar artículos para los periódicos. Cuando sea posible, que se celebren reuniones religiosas en domingo y que se las haga tan intensamente interesantes. Cantad himnos, cantad verdaderos himnos de reavivamiento religioso y hablad con fuerza y seguridad del amor del Salvador. ¿Qué vamos a tener que hacer cuando venga la ley dominical? Empezar las reuniones de verdadero reavivamiento religioso. De verdadero reavivamiento religioso. Noten, queridos hermanos, cantad himnos, cantad verdaderos himnos de reavivamiento religioso y hablad con fuerza y seguridad del amor del Salvador. Todo esto nos muestra que cuando comience el reavivamiento y la reforma con la ley dominical, ahí vamos a estar comenzando a recibir ya la lluvia tardía, en diferentes tiempos, en los diferentes grupos, en las diferentes partes del globo terráqueo, de acuerdo a las necesidades de la iglesia y de la salvación de las almas. Pero si a alguien no le queda claro esto, y si no repasen toda la serie que yo he dado de reavivamiento y reforma, leo esta última cita del Espíritu de Profecía, hermanos. ¿Qué va a pasar cuando comience el reavivamiento y reforma? Reforma y reavivamiento. Joya de los Testimonios, tomo 3, páginas 254 y 255. En Joya de los Testimonios, tomo 3, página 254 y 255, dice así: dice la hermana Huay, a ver si ustedes me pueden seguir y pueden interpretar lo que se dice acá. Ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Había llegado ya la hora, hermanos, en los tiempos de la hermana Huay, pero no se hizo. No se hizo. Murió ella y no se hizo. Ahora noten, ha llegado la hora de hacer una reforma que sea completa, dice ella. Y ahora noten lo que dice, a ver si se dan cuenta. Cuando ella principie,
el espíritu de oración animará a cada creyente y el espíritu de discordia y de revolución será desterrado de la iglesia. Qué hermoso, hermanos. Aquellos que no hayan vivido en comunión con Cristo se acercarán unos a otros. Un miembro que trabaje en una buena dirección invitará a otros miembros a unirse a él para pedir la revelación del Espíritu Santo. Eso no ha comenzado todavía. ¿Y qué está diciendo? Que cuando comience el reavivamiento y la reforma, recién hay que comenzar a pedir el poder del Espíritu, la revelación del Espíritu, la inspiración del Espíritu. Está hablando ahí de lo que ha pasado también en el Pentecostés, que estaban unánimes, orando, pidiéndose perdón. Y está hablando acá de lo mismo que el Pentecostés. Noten, aquí te está diciendo que esta reforma completa todavía no ha principiado. Y nos da las pistas para que cuando principie la podamos reconocer y sepamos cuándo se va a dar. Ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando ella principie, todavía no ha principiado, pero cuando ella principie, el espíritu de oración animará a cada creyente, pero a cada creyente sincero. Que está en contacto con Dios. A cada creyente sincero, no a la mayoría que nos abandonará e irá a engrosar la fila de la oposición, sino está hablando de los sinceros. Cuando ella principie, el espíritu de oración animará a cada creyente y el espíritu de discordia y de revolución será desterrado de la iglesia. ¿Qué hay ahora, hermanos? Ahora hay mucho espíritu de discordia, ahora hay mucho espíritu de revolución. Eso es lo que hay ahora. Aquellos que no hayan vivido en comunión con Cristo se acercarán unos a otros. Un miembro que trabaje en una buena dirección invitará a otros miembros a unirse a él para pedir la revelación del Espíritu. Nos vamos a reunir para pedir la revelación del Espíritu con la potencia del Espíritu Santo. No habrá confusión porque todos estarán en armonía con el pensamiento del Espíritu. Las barreras que separan a los creyentes serán derribadas y todos los siervos de Dios dirán las mismas cosas. El Señor trabajará con sus siervos. Todos pronunciarán de una manera inteligente la oración que Cristo ha enseñado. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Cuando ella principie, todavía no ha principiado, pero cuando ella principie, queridos hermanos, se va a ver todo este espíritu de oración, este espíritu de arrepentimiento, este espíritu de unidad, este espíritu de dejar las contiendas en la iglesia. No, que Cristo tiene que encontrar una iglesia como así la ha dejado. Y se reunirán para pedir la revelación del Espíritu. Entonces, vamos a decirle a los chicos, a los hermanos, nos juntemos a orar porque necesitamos la revelación del Espíritu. Que el Espíritu nos haga entender mejor la palabra de Dios. Que el Espíritu nos dé poder. Que el Espíritu nos inspire. Que el Espíritu nos anime. Que el Espíritu nos diga qué tenemos que hacer. Mientras tanto, hermanos, ahora nosotros que estamos en la primera y en la segunda fase de la lluvia tardía, tenemos que hacer lo siguiente. Salmo 85, hermanos. Salmo 85. Vamos al Salmo 85. Muchos dicen, hermanos, que el reavivamiento y la reforma ya ha comenzado. Es mentira, hermanos. Aquí está hablando del reavivamiento y reforma a nivel mundial, a nivel eclesiástico. Y no ha comenzado porque si no estaríamos viendo esto y no lo vemos. Pero ¿qué sí podemos hacer a nivel personal? Salmo 85, versículo... Perdón, hermanos, me equivoqué.
Mañana entonces vamos a leer ese salmo. 994. No es el... Es uno que dice que busquemos siempre el poder, buscad su poder, dice. Si no lo digo de memoria, no hay problema. Continuamente. Sí, ¿a dónde está? No sé. Queridos hermanos, Dios dice así: buscad a Jehová y su poder continuamente. Buscad continuamente su rostro y su poder. Nosotros, mientras tanto, hermanos, tenemos que buscar continuamente el rostro y el poder de Dios. Mientras tanto, hermanos, nosotros tenemos que buscar continuamente el rostro de Dios. Buscar continuamente, hermanos, el poder de Dios. Eso es lo que nos queda por hacer a nosotros mientras estamos en este tiempo de preparación, hermanos. Busquemos el rostro y el poder de Dios. Mañana, como continuamos, y si no, continuamos la próxima semana, repasamos estos versículos. Pero sí les quiero decir algo, hermanos. Busquemos continuamente el poder de Dios. Busquemos continuamente el rostro de Dios. Estamos pasando por momentos muy difíciles, tanto a nivel personal como a nivel eclesiástico. Tratemos ahora, hermanos, de que la primera y la segunda fase estén en nuestras vidas. Tratemos de terminar, hermanos, la segunda fase realmente en triunfo para que cuando llegue la tercera fase estemos listos. Si llegamos al final de esta segunda fase con éxito, entramos de lleno a la tercera fase y podemos triunfar. De manera que, queridos hermanos, con la ayuda de Dios hemos podido estudiar una clase más y le roguemos a Dios que tenga misericordia de nosotros, pobres pecadores. ¿Qué les parece, queridos hermanos, si para terminar nos ponemos de rodillas los que puedan acá por el espacio y hacemos una oración? Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque a pesar de la semana, del trabajo, del cansancio, del estrés, podemos descansar en este tu día sábado, que es un día sagrado y santo. Te damos gracias por la compañía de los ángeles y por la presencia de tu Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados, Padre. Permítenos tener una parte en la proclamación del mensaje del tercer ángel. Y Señor, ayúdanos a que nuestras familias se puedan salvar. Cámbianos el carácter, Señor, porque necesitamos reflejar plenamente la imagen de Jesús, y ayúdanos a salir de este estado de tibieza. Protégenos y bendícenos, y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.